La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. En nuestra sección internacional, pues esta semana arrancamos con muchas noticias que impactan económicamente a la región, América Latina, la crisis que sigue viviendo Argentina, en el caso del Perú, una situación política compleja. El profesor Pedro Castillo, pues no se encuentra ya en la presidencia, intentó cerrar el Congreso a su turno votó por la destitución, pero tenemos ya una movilización social, colombianos ya en Lima, en Cusco, en distintas ciudades, pues que los aeropuertos están cerrados, se han tomado distintas carreteras y pues está bloqueado Perú a pesar de que se ha declarado el estado de conmoción y también la posibilidad que se establezca el toque de queda en algunas ciudades. Entonces, realmente es difícil este final de año para Perú, un país que avanza económicamente muy bien, que en exportaciones es un modelo de país a nivel latinoamericano, crecimiento económico también de los mejores de América Latina, conjuntamente con Chile, pero lamentablemente desde el punto de vista político ha tenido mucha rotación de presidentes, independientemente de dónde está la razón. Realmente un principio democrático es que si una persona o una institución tiene periodos definidos de una elección popular, por ejemplo, el periodo de la Junta de Administradora, en caso de Bogotá son 4 años para los ediles, los concejales, pues no puede a mitad de camino, salvo que haya una condena oficial, o sea, una sanción definitiva, un debido proceso a una persona. Entonces, esto creo que es uno de los elementos que explica en parte la explosión social que se ha generado en Perú. Ya, pues desde luego los partidos tradicionales han manifestado que tiene varias investigaciones, el profesor Pedro Castillo, también que tuvo más de 5 gabinetes y no logró consolidar lo que se llama en la teoría política la gobernabilidad, o sea, en la medida que uno pueda convocar a las fuerzas vivas de cada país, los distintos sectores económicos, sociales, políticos, y conforme un gobierno. Y si no se logra ese gobierno de integración y permanentemente está cambiando los ministros, pues lamentablemente es muy difícil. Un gobierno, sea nacional o local, no se puede hacer esos cambios permanentes porque pues, realmente la administración no funciona. La siguiente fase que es la gobernanza, o sea, cómo uno puede gobernar con un ministro cada mes o en caso de una gobernación, con un secretario cada 8 días, porque no hay planes, programas, proyectos que tengan una continuidad y una planeación que resista ese tipo de cambios. Entonces, ese diéramos como el escenario internacional que a final de año, en este programa de cierre de Panorama Económico, pues estamos registrando pues con tristeza porque es América Latina, es un país hermano que el ideal es que la democracia funcione, que la alternancia, o sea que si bien es cierto que hagan un gobierno de izquierda, pues la alternancia quiere decir que al terminar su periodo, si no lo hizo bien, pues que pase un gobierno de otra tendencia política, esa es la democracia. Y ese gobierno que llega también se le respeta en sus 4 años, ese es, dijéramos, el respeto por la institucionalidad. En el caso de Perú, existe, pues obviamente el Congreso puede declarar la vacancia y eso se ha generado en un altísimo riesgo porque los congresos forman mayoría y es que prácticamente Perú uno de los regímenes semiparlamentarios de América Latina, porque es el Congreso el que puede destituir al presidente y eso realmente no es fácil porque América Latina no tiene partidos fuertes, sólidos, no empresas electorales ni familiares, porque acá en Colombia lo que hay son empresas familiares al servicio de la política y no hay partidos que se formen desde abajo, desde el municipio, el departamento, la nación, y que tengan cuadros que organicen, digamos, la estructura administrativa, la estructura financiera y, desde luego, la plataforma ideológica de cada partido. Eso no existe en Colombia y en el Perú pues también hay muchas dificultades. Cuando uno, o quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Lima, en esta zona, pues realmente la convulsión política es permanente y se van creando partidos cada mes, cada 2 meses crean partidos, organizaciones sociales y realmente eso no le da estabilidad. Siempre lo hemos comentado aquí en Panorama Económico que la estabilidad depende de esa solidez de los partidos. Puede que haya 2, 3 partidos. Tampoco que nos pase como a Colombia, que llegamos a tener 70 partidos, o sea, una explosión de partidos, entonces cada persona quería tener un negocio, entregar unos avales y entonces montaba un partido, el Partido Verde, el Partido Amarillo, el partido La Unidad Nacional, el partido, bueno, y se creaban muchísimos partidos
y cada partido con su caudillo, y no con cuadros directivos, con gente que organice, que represente y que tenga la posibilidad del ascenso de nuevas capas sociales a la dirección del Estado. Ese es el objetivo de un partido, formar cuadros para llevarlos a la administración pública con experiencia, con altas calidades, que permitan desarrollar los programas del partido. Si el partido se convierte en caudillista, una sola persona termina designando ministros, designando embajadores, designando a todas las personas que van a representar al Estado. Esas es, digamos, las elementales diferencias. Entonces, ese es el panorama internacional que iniciamos, Alejandro, y también debemos iniciar que la Reserva Federal sube la tasa de interés. ¿Cómo ve usted ese panorama? A pesar de que ya no es con la misma fortaleza, del mismo incremento, o sea que son 100 puntos, 50 puntos, y ya Jeremy Powell, el presidente de la Reserva, ha manifestado que en 2024 empezará el descenso nuevamente de la tasa de interés. Muchos han dicho que está muy lejos, que ojalá en el 23, porque la inflación está cediendo en Estados Unidos, ya no está en el mismo nivel, ha bajado 7,2, si no estoy mal en la cifra. De todas maneras, ya es un indicador importante, y eso va a beneficiar a América Latina, porque si sigue subiendo el dólar, pues naturalmente se sigue fortaleciendo. Si sigue subiendo la tasa de interés de la Reserva Federal, se fortalece el dólar. El dólar también le sigue la pista a ese nivel de la tasa de interés de los Estados Unidos. Se fortalece el dólar, pues naturalmente que nuestras monedas se están devaluando. Y los bancos centrales de América Latina y del mundo en general les toca seguir la tarea de subir las tasas de interés, y todos vamos hacia una recesión económica. Esa es, dijéramos, la síntesis de ese panorama en este final de año, profesor Alejandro. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Hablando de temas internacionales, miramos comenzando con las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. La Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, dejó su tasa en el 4.50%. La subida fue de 50 puntos básicos. La anterior había sido de 0.75 puntos básicos. Recordamos Banco Central de Europa, Banco Central de la zona euro, 2.50%, Reino Unido, 3.50%, Suiza, 1%. Suiza subió su tasa. Estaba en el 0.50%. Banco de Australia, 3.50%, Canadá, 4.25%, Nueva Zelanda, 4.25%, Japón, menos 0.10%, Rusia, 7.50%, India, 6.25%. Recordemos que India ya hace parte dentro de las 10 economías más grandes del mundo, 6.25%, China 3.65%, y profesor Luis Alberto, Brasil sigue con su tasa en el 13.75% y le ha ayudado muchísimo a bajar su tasa. Ya recordaremos precisamente el tema de la inflación de los países más importantes a nivel global. Mirábamos los países más juiciosos a nivel global con tema de inflación. Miramos a China, último dato, 1.6%. Hong Kong, recordemos que esta es una región autónoma, pero hace parte de la China, 1.8%. Taiwán, 2.35%, también viene bajando la inflación. En el caso de Arabia Saudita, otra noticia positiva, 2.9%. En el caso de Kuwait, país gran exportador de petróleo, 3.27%, Japón 3.7%, Bahrein 3.8% y Malasia 4%. En el caso de América, estos son los últimos datos revisados. Miramos Panamá, es el país de América que más tiene baja inflación, 1.67%. No tiene Banco Central, ¿no? Recordemos eso. Sí. O no tiene dolarizada la economía. Más que un Banco Central, porque sí tienen una dirección de banca, no tienen ya moneda propia. Prácticamente usan el dólar, que es la moneda de los Estados Unidos. En el caso de Bolivia, 3.17%, sí está subiendo algo la inflación. El último dato revisado era 2.89%. En el caso de Brasil, profesor Luis, que venía, llegaron a tener la inflación por encima del 12%, del 11%. La inflación en este momento, gracias a la tasa del Banco Central del 13.75%, hoy en día, dato revisado, 5.9%. Está ganando Estados Unidos en el tema de manejo. Está bajando la inflación. Sí, y recordábamos que Brasil, que está en 5.9%, el anterior era 6.47%. Mes a mes ha venido bajando la inflación. En el caso de países
También cercanos a Estados Unidos, 6.9 Canadá. Miramos Estados Unidos 7.1, el anterior era 7.7. En el caso de República Dominicana, que ya nos escuchan en República Dominicana, profesor Luis Alberto. Muy bien, muy bien. 7.58% la inflación. Y la anterior era 8.24, o sea que también vienen mejorando en el tema de inflación. En el caso de países centroamericanos, Guatemala 9.17, Honduras 10.44, Colombia 12.53%. Siguió subiendo la inflación, profesor Luis Alberto. Sí. Hoy estamos a 15, ¿me corrijo? 15 de diciembre, de acuerdo. Hoy es 15 de diciembre. Mañana se reúne el Banco de la República en Colombia para hacer revisión de nueva tasa. Muchos esperan en el mercado que ojalá suban la tasa precisamente para frenar la subida de la inflación, porque en Colombia viene subiendo. Aquí va invertido. Han subido la tasa y la inflación sigue subiendo. Sí. O sea que el efecto no ha sido tan grande como en el caso, por ejemplo, de Brasil. De Brasil. Pero no ha sido en ese efecto, es porque, uno, lo hicieron algo tarde, y dos, no lo hicieron en la medida del aumento que debieron haberlo hecho, ¿no? Aunque obviamente sí la ha pegado en algo porque ya el incremento de subida pues viene subiendo, pero no esos volúmenes tan grandes que lo venía haciendo, ¿no? Porque ya, recordemos que en Colombia el último dato era 12.22 y de 12.22 subió a 12.53. Pero miramos los países con inflaciones más fuertes. Los últimos dos, que son Argentina, 92.4%, y en el caso de Venezuela, 156%. Pero ya que usted hablaba de Perú, miramos que Perú venía de una inflación del 8.28 y subió al 8.45%. Sí, son los efectos. Naturalmente que los efectos políticos también se sienten en la economía. No puede un país tener inestabilidad política y no tener ningún impacto económico. Y eso pues está reflejándose en Perú especialmente. Profesor, pero le quería comentar algo y quería que hiciéramos una pequeña interlocución. Perú tiene un caso que es algo extraño en América. Hay mucho presidente que lo han destituido, ¿no? Mucho presidente. Creo que la mayoría de los presidentes los han destituido. ¿En el Perú? En Perú. No, pues, pero hay una cosa paradójica con entre Perú. Corrupción y anarquía, pues ha generado el caso de Alan García con Odebrecht. Alejandro. Fujimori, pues están presos. Creo que todos han tenido problemas. Todas las tendencias, todos. Ha habido complicaciones y es gravísimo. O sea, no hay una estabilidad que le permita a un país proyectarse a mediano y largo plazo. Pero mire que el sistema judicial, me parece algo positivo de Perú, que el sistema judicial es fuerte allá. Y el legislativo también. Entonces, presidente que hace las cosas mal, lo van sacando. Pero hay algo paradójico, profesor Luis, que era lo que le quería comentar. Si usted mira, la tabla exportadora de Perú es muy buena. Uh-huh. Perú es un gran exportador y el futuro que tiene Perú a futuro con el tema de alimentos y minería es muy bueno. Recordemos que Perú es muy fuerte en plata, en oro, en cobre y en alimentos que exporta a nivel global, ¿no? Uno de sus mercados preferenciales, por ejemplo, es ya Asia. Pero entonces, mire, con tanta inestabilidad política han tenido, más sin embargo, un fuerte sistema económico, ¿no? De acuerdo. Y vale la pena hacer una síntesis de la Reserva Federal, cómo arrancó subiendo su tasa de interés. Recordemos que en el 14, el 2021, en diciembre del 2021 estaba en 0.25 la tasa de referencia, la tasa de captación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pasa a 0.5 en el 2022, ya en 16.03 del 2022, en marzo. Y después pasa al 1% en el 2022, ya en el quinto mes. Y básicamente sigue subiendo en el año 2022, ya 15.06 del 2022 pasa a 1.75. Sigue la tasa subiendo, 27.07 del 2022, 2.5. El segundo, el 2.19 del 2022 pasa a 3.25. El 21.11 del 2022, 4%, y esta última que acabamos de comentar, que 50 puntos pasa el 14, o sea, ayer de este año 2022 pasa a 4,5 la tasa de interés. Esa es, digamos, la ruta que se ha seguido. Pero hay algo que también cuestionan, ya que está hablando de eso, que es que en Estados Unidos se les hizo también tarde en subir las tasas, porque cuando la inflación se estaba incrementando, muchos decían que por qué no empezaban a subir las tasas, porque es que recordemos que las tasas en Estados Unidos llegaron a sobrepasar el 9%, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a ver qué reacción tiene el año entrante y para hablar precisamente de prospectiva
económica, de perspectiva internacional. Este tema que es tan central, la sola palabra perspectiva es un reto para organizaciones sociales, para el Estado, para las empresas. Y estamos hoy con el economista Yacid Soler, que él ha sido profesor universitario, ha estado en distintas actividades en la Academia de Ciencias Económicas, en la Sociedad Colombiana de Economistas, en fin, en varias entidades gremiales y académicas trabajando este tema de la prospectiva. Bienvenido a Panorama Económico, nuestro querido economista Yacid Soler, y realmente cómo ha avanzado en Colombia este tema de la prospectiva, porque realmente hay muchos elementos que no es fácil tenerlos, los famosos cisnes negros que se aparecen y que se escapan a cualquier tipo de planeación, de prospectiva, de mediano y de largo plazo, porque un terremoto, el fenómeno de la niña, la guerra... O sea, perdón, ¿podemos definir un cisne negro como un emergente? Sí, como un emergente, o sea, no tiene ningún tipo de... Un emergente no previsto. No previsto, los huracanes en Estados Unidos, en fin, tantas actividades que se dan que no le permiten a un país tener una planeación estricta, rígida, que diga, bueno, yo voy a cumplir estas metas y eso no tiene ninguna posibilidad que fallemos, porque estos eventos pues no son fáciles de controlar. En ese tema de la perspectiva internacional y global, ¿cómo se ha avanzado, profesor Yacid Soler, en este tema de la perspectiva, en la parte académica, en la parte investigativa? Bienvenido nuevamente a Panorama Económico. Muchas gracias, Luis Alberto. Diríamos que en primer lugar pues hay que tener claro qué es la perspectiva, ¿no? Y al igual que la definición de la economía o otras ciencias, la perspectiva hay diversos tipos de paradigmas. Digamos que en la perspectiva tenemos 3 tipos de paradigmas y en Colombia pues se ha desarrollado un paradigma que es el de la escuela francesa, la cual es en este momento liderada en Colombia por la Red Colombiana de Prospectiva, en la cual Francisco Mojica es el presidente y yo soy el director ejecutivo. De acuerdo. En el caso de Colombia se han realizado bastantes ejercicios de prospectiva, tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel de ciudades también. Y lo que podemos decir de esos ejercicios es que un principio fundamental de la perspectiva es la articulación entre los diversos sectores sociales. En la articulación de la tetrahélice conformada por el Estado, las empresas, las universidades y las organizaciones civiles, con el propósito de construir de manera compartida una visión de futuro y ejecutarla en el largo plazo. Desafortunadamente, pues por razones políticas, no siempre se ha encontrado la articulación entre los diversos sectores sociales. Entonces, los ejercicios se han hecho de manera parcial y no tienen el efecto que deberían tener para efectos de esa construcción compartida de futuros. De manera que desde la Red Colombiana de Prospectiva, en el inicio del anterior gobierno, estuvimos impulsando un acercamiento para dialogar con Planeación Nacional en torno a la prospectiva. Desafortunadamente, en ese momento entró en urgencia la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y no se tuvo en cuenta la solicitud, sino al cabo de 3 años después de la pandemia, cuando apareció el cisne negro del coronavirus, es cuando existe un interés y de otra parte también la OCDE ofreció una colaboración a través de la cooperación suiza para que se realizara un ejercicio de construcción de metodología prospectiva por parte del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, ahí nos llamaron a colaborar en la Red Colombiana Prospectiva. Estuvimos participando con prospectistas de América Latina, asesorando a Planeación Nacional en ese ejercicio. Y luego de ese ejercicio se llegó a un acuerdo de realizar un seminario sobre políticas públicas y prospectiva, que fue publicado en Internet, en el que participaron más o menos unas 3.000 personas de Colombia y América Latina. Y ese ejercicio fue muy útil porque participaron prospectistas que nosotros invitamos, tanto de América Latina como de Europa, de Estados Unidos e incluso también de la China. Y a raíz de ese ejercicio, más adelante surgen 2 proyectos. Uno, el de reestructurar internamente la planeación nacional con la conformación de una subdirección de prospectiva con 6 dependencias, todas enlutadas en el marco prospectivo.
Y un segundo proyecto que surge es el de formular una visión de Colombia 2050, el cual se desarrolló en el primer semestre, entre enero y mayo de este año, y dio como resultado una presentación de un documento. Ese documento, esos ejercicios que se hicieron para la elaboración del documento, se realizaron talleres en 5 regiones de Colombia con participación de esos sectores sociales, y al nuevo gobierno que se posesionó el 7 de agosto, la Red Colombiana de Prospectiva le propuso establecer un diálogo con el propósito de mirar qué elementos de ese plan prospectivo 2050 se pueden articular con el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2022. Y se realizó precisamente otro evento, conjuntamente con las universidades de la Universidad Externada de Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad Nacional Abierta de Estancia, la Universidad del Valle, que son universidades que tienen maestrías de prospectiva, con el propósito de conversar con Planeación Nacional acerca de ese tema. Y se les hizo la presentación de las inquietudes y comentarios por parte de la Red Colombiana de Prospectiva. Y Yesid, ¿qué ejes fundamentales han identificado en esos talleres, en esos encuentros regionales? ¿Qué ejes fundamentales? Porque ahora también hace una convergencia con los diálogos regionales que se han elaborado, se han ejecutado con la construcción del plan de desarrollo del presente gobierno. Ahí ha estado el director de planeación y todos los economistas que trabajan en esta área, pues haciendo estos encuentros, estos diálogos regionales. ¿Ha habido alguna convergencia? Pues obviamente las comunidades siguen manteniendo esos ejes fundamentales, o sea, el problema de la seguridad alimentaria, la salud, como los elementos centrales, la infraestructura mínima básica que requieren las regiones del país. Sí, hay un elemento muy importante a destacar, y es que se da una coincidencia en varios temas. Digamos que hay un acercamiento y una construcción sobre lo construido, por ejemplo, en temas sobre la transición energética, que se plantea en el documento de Visión Colombia 2050 y que también se plantea en las bases del nuevo plan de desarrollo. Correcto. Ese es un punto de convergencia. Otro punto en donde se aplica el principio dialógico del pensamiento complejo es el tema de los territorios y de la necesidad de impulsar la economía y todos los procesos sociales a nivel de las regiones. Entonces, es un segundo elemento de coincidencia, y en el nuevo plan de desarrollo precisamente aparece en primer lugar. Y en eso ha sido muy claro el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, en el sentido de priorizar el tema de la planeación territorial en Colombia, y al cual se le han asignado en el mismo plan, en el presupuesto anual, cerca del 30% de todo el presupuesto. Igual hay otro punto que es el quinto, que es el de enfoque regional, que también se le ha asignado bastante presupuesto, como un 20%, ya que con esos dos grandes factores transformadores que llaman en Planeación Nacional, van a canalizar cerca del 50, un poquito más del 50% de los recursos de 1.000 billones del presupuesto nacional. Entonces, digamos que ese es el gran reto que tenemos en este momento. ¿Cómo impulsamos el desarrollo del país desde los territorios, el desarrollo económico, social y ambiental? Yesid, una pregunta. Habla con Alejandro Velandia, parte del equipo acá de Panorama Económico. Le quería hacer una pregunta o varias preguntas, pero quiero que hagamos una interlocución para que el oyente pueda entender unas cosas. La prospectiva es cuando uno trata de fijar unas ideas o unas proyecciones a largo plazo de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿cierto? O de acuerdo a lo que puede suceder con lo que está pasando de momento. ¿Es así? Sí. Bueno, en primer lugar, para comprender la prospectiva hay que definir lo que no es la prospectiva, ¿no? Y así se entiende de una mejor manera. Sí. La prospectiva no son proyecciones. O sea, tampoco es una reunión de equipos de expertos que dicen va a pasar tales cosas en el futuro. No es la acción individual de personalidades que dicen va a pasar tales cosas en el futuro. En la Constitución francesa, la prospectiva es la reunión de actores sociales
y por actores sociales estamos hablando de la tetrahélice del Estado, las empresas, las universidades y las organizaciones civiles, que se reúnen con un propósito común para formular esa visión de largo plazo de manera compartida. Ya. Por supuesto que hay muchos temas en los cuales no hay convergencia, entonces lo que se busca es llegar a unos puntos mínimos de acuerdo. Sí, a eso quería ir precisamente para hacer una conducción de estos temas, que haciendo prospectiva precisamente usted tocó algo que es muy vital en este país, en este año, que es la transición energética, el tema del carbón y el petróleo. ¿Qué voy a tocar? Por ejemplo, si nosotros miramos las utilidades del sector minero, este año son muy buenas. Por otro lado, las utilidades del petróleo y del gas a través de las industrias y a través de Ecopetrol, que es una empresa del Estado, son muy buenas y muy positivas. A nivel global vemos que estamos sufriendo, o algunos países como la zona euro están sufriendo por energía, por lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Muchas empresas alemanas ya están viniendo a Colombia a querer comprar carbón. Entonces, analizando la prospectiva y analizando lo que se puede venir como entes y centros de análisis y de estudios, no es lógico decirle, por ejemplo, al gobierno que cuide lo que es fuerte, como el sector energía. Hablo de gas, hablo de petróleo, hablo de carbón. Gracias a que la energía, pues yo creo que muchos lo saben, es un sector estructural. Sin energía no se pueden hacer muchas cosas. Aparte de que es un sector estructural, es un sector que da poder regional, porque pues es una materia prima que es esencial para muchas cosas. Pero precisamente hablando de esto, ¿no cree cuál sería el llamado de decirle al gobierno que cuide lo que es fuerte, que se apalanque y que también cuide los activos que son fuertes del Estado, como por ejemplo Ecopetrol? Si bien estamos de acuerdo que toca hacer una transición, toca seguir el ejemplo de muchas compañías que se diversificaron, tienen energía limpia, transporte, tienen derivaciones de energía, pero no descuidan lo que es fuerte ni las reservas que se tienen. Hablo que, por ejemplo, Ecopetrol había dicho por orden ya presidencial que no más fracking en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y otro tipo de cosas. ¿Qué nos podría decir usted con respecto a esto? Bueno, es un tema que tiene bastantes aristas, ¿no? Entonces, digamos, uno lo puede tomar desde cualquier punto de vista. En primer lugar, pues, en el programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de Vida que planteó en su momento el candidato Gustavo Petro, él manifestó que Ecopetrol va a ser una empresa que se va a mantener y va a ser líder en el proceso energético en Colombia. Entonces, ese es un primer punto de partida y la idea es que Ecopetrol, hasta donde tengo entendido, va a liderar esa transición energética. Y en este sentido es muy válida la política de caminar sobre dos pies, que en alguna oportunidad se impuso en la China, que era el de, a la vez que se iba avanzando con las tecnologías tradicionales, se iba avanzando también con las tecnologías más desarrolladas. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Como las reservas del petróleo no son y el carbón no son infinitas, porque como todos sabemos, están sujetas a la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Y la segunda ley de la termodinámica plantea que la energía y la materia no solamente se conservan, sino que se puede degradar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Cada vez que sacamos barriles de petróleo, pues estamos extrayendo un recurso que se produjo con el impacto del meteorito que mató a los dinosaurios. Entonces, realmente, producción de petróleo no existe. Y varios autores han insistido en ese tema. Varios autores. Hay aproximadamente 10 autores que se destacan por analizar ese tema de que el concepto de producción de petróleo no es real. Existe la explotación de petróleo, que es diferente. La extracción. Sí, porque no La extracción y la explotación de petróleo. No renovable, no es renovable, exactamente. No es una cantera de producción. De acuerdo. Entonces, hay que irse liberando ese chip, de esa trayectoria de tendencia que llaman algunos, ¿sí? Hay que ir construyendo entonces en otra vía, y ahí es donde viene la política del decrecimiento de los recursos renovables, perdón, los recursos de hidrocarburos no renovables. Y el impulso o el crecimiento de los recursos renovables. Entonces, es un balanceo que debe existir y seguir construyendo poco a poco. Eso es positivo. Hay algo que le quería comentar, eso es positivo, pero yo quiero hacerle un paralelo.
porque es que hay una cosa también interesante que usted citó, que son los paradigmas. Los paradigmas es cuando uno se fija ideas solo en unos términos y en otros no. Por ejemplo, yo hablaba de la construcción, profesor Yesid. Resulta que la construcción extrae muchos materiales no renovables. Yo creo que ustedes lo saben. El hierro, por ejemplo, ¿de dónde sale? ¿Sí? Extracción, el cemento, la gravilla, la arena, la explotación de las montañas y muchas otras cosas. En esas cosas estamos de acuerdo. Pero lo que voy es que, ya que hablamos de perspectivas, es también tema de visión, de acuerdo, o sea, es ponerse, como usted decía, es ponerse de acuerdo varios actores y sectores, pero obviamente dentro de cosas que sean ciertas, que puedan suceder, porque si no se pueden cometer crasos errores. O sea, por ejemplo, profesor Yesid, usted sabe que Colombia tiene una balanza comercial deficitaria. Colombia importa más de lo que exporta. Nosotros no somos autosostenibles en el tema de nuestros bienes esenciales. Nos toca importar muchas cosas, entre esas como por ejemplo los fertilizantes, que son insumos para el agro. Y yo creo que ustedes saben también que el gas, por ejemplo, es un elemento que se usa para como coayudante de fertilizantes, ¿no? Entonces yo diría, porque por ejemplo se pensaba, y hasta la ministra dijo, y el presidente, que es que importar gas de Venezuela. O sea, ¿por qué no se va a mejorar precisamente la producción de gas en Colombia y se piensa en importar gas de Venezuela? Pues primero, por teoría económica no sirve, por balanza exportadora tampoco nos sirve, y por fortaleza energética tampoco nos serviría. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, para comprenderlo hay que analizar lo que está ocurriendo de tendencias globales en el mundo, que la perspectiva precisamente va observando esas tendencias. ¿Qué hemos observado en materia de petróleo? Que las grandes empresas petroleras ya están abandonando el negocio. Ya hay 4 empresas que decidieron no continuar con la extracción de petróleo, incluyendo la de los Rockefeller, que fueron precisamente los impulsores de esa forma de desarrollo energético. ¿De qué empresa estamos hablando? No podría en el momento decirle exactamente, pues para no caer en imprecisiones, pero es muy fácil. Se busca en internet, en revistas científicas internacionales, ahí se encuentran las empresas. Pero adicionalmente, el Banco Mundial también hace 2 años determinó no volverle a prestar más dinero a las empresas que exploten petróleo. Entonces, es un hecho ya también muy importante que también se puede consultar. No tengo la fecha exacta de los documentos, pero es un hecho ya real que tiene una incidencia muy importante porque la financiación es clave para la explotación, la exploración. Para la explotación y exploración de nuevas fuentes de petróleo. Profesor, y en ese paralelo que yo le hacía, que por ejemplo la construcción usa muchas materias primas que no son renovables y que también contaminan, y también como el tema del cobre, por ejemplo, el cobre es un elemento, creo que lo vamos a usar durante más de 100 años, no solo por el tema de las tecnologías eléctricas, sino también por todo ¿sí? Sobre ese tema, recordemos el estudio que hizo el Club de Roma, que fue un macroestudio que se hizo a nivel mundial, y que nos reveló las existencias y los inventarios de todos los recursos no renovables en el mundo, ¿sí? Y precisamente frente a esa limitación que tenemos en el planeta Tierra es donde va emergiendo otra tendencia que es la de la economía circular. O sea, el paradigma de la economía circular se está imponiendo porque ahora de lo que se trata precisamente es de ir reciclando todos esos materiales que en este momento los encontramos que se están agotando y los reciclando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que debemos apoyar las nuevas empresas que están yendo por la vía, por ejemplo, de la economía circular y por el tema de la bioeconomía. Porque el petróleo no es solamente el recurso energético, el petróleo también a partir del cracking produce muchos derivados como el asfalto, ¿sí? Todos los textiles con los cuales nosotros nos vestimos, nosotros medicinas, en este momento, llantas. Sí. Nosotros, nuestra ropa, el 70% proviene de derivados del petróleo. Poliéster, sí. Los plásticos, polímeros. Exactamente, entonces tenemos que ir marchando esa energía hacia textiles como el algodón, el lino, la lana de ovejo, que sí son renovables, ¿sí? Entonces, en ese sentido, precisamente la política pública debe enfocarse con visión prospectiva hacia el apoyo y la financiación de todas esas nuevas empresas que se están yendo por la bioeconomía. Igual por empresas de tipo colaborativo, digamos en ese paradigma también económico colaborativo,
El paradigma de la economía digital, que también economiza una gran cantidad de recursos y reduce prácticamente los costos a cero. Un ejemplo de ello es la conferencia que en este momento estamos nosotros aquí haciendo, en donde hemos reducido los costos a un mínimo que antes no se pensaba. Sí, Entonces, hay una serie de paradigmas emergentes que son la respuesta inteligente a esas economías tradicionales. perfecto. Profesor Yesid, pues realmente estos temas son de una intensidad muy importante. Varios programas podríamos desarrollar sobre este tema y seguramente el año entrante lo invitaremos por acá a Panorama Económico a que sigamos dialogando sobre estos temas porque, por ejemplo, este caso del fenómeno de la Niña, las inundaciones, uno recorre la costa atlántica o la pacífica y el nivel de pobreza y pues, todo lo que ha generado estas inundaciones, pérdidas de agricultura, ganadería, la gente en las carreteras buscando alimentos, en fin, esta es una crisis muy fuerte y que realmente es un reto para muchos, para planificadores, para empresarios, como usted lo dice, esa integración de sector privado, empresas, Estado, universidades, sociedad civil, organizaciones sociales que nos permitan salir y buscar alternativas porque realmente la crisis humanitaria que está viviendo no solamente Colombia, sino el mundo con este cambio climático, pues es muy fuerte. Hay que reconocerlo y eso nos exige mucho más a los que estamos en el área de la planeación. Entonces seguiremos el año entrante dialogando sobre estos temas. Profesor Yesid, ¿le parece buena la invitación para el año entrante? Bueno, perfecto. Muchas gracias y de hecho ya hemos venido desarrollando una serie de conferencias sobre estos diversos paradigmas, que son aproximadamente 12 nuevos paradigmas que están emergiendo, paradigmas de tipo económico, ligados a la prospectiva. Perfecto, y ojalá hablar de eso. podamos también invitar al presidente del equipo de Prospectiva en Colombia y hacemos un interesante panel el año entrante cuando reiniciemos nuestras labores. Les deseamos una feliz Navidad y un venturoso año 2023, amigo Yesid Soler. Gracias. Muchos éxitos en el 2023. Muy amable, muy buena tarde. Seguimos en Panorama Económico y pues analizando los distintos temas en el orden internacional. Sí, hablábamos algo muy importante que teníamos en la mesa de trabajo, profesor Luis, el tema de FTX, ¿no? Sí. El segundo intermediador del mercado de criptomonedas a nivel global. Recordemos que su presidente fue citado por un juez de la Corte de Nueva York, Corte Sur de Nueva York, y supuestamente creo que lo cogieron en Islas Caimán o en Bermudas, ¿no? Sí, sí. Y creo que le tienen más de 7 cargos. Pero uno de los delitos que hizo esta compañía es lo que hacen muchas compañías de bolsa. Muchas lo hacen, las cogen, muchas lo hacen, no las cogen, que es ponerse a negociar con los activos de los propietarios, se ponen a negociar con los activos de los propietarios, o sea, de sus clientes, ¿sí? Entonces, precisamente, empezaron a mirar Binance, que es, creo que el primer intermediador del mercado, estuvo a punto de comprar FTX, pero cuando fueron a mirar sus estados financieros y sus libros, vieron que había mucho vacío financiero y que había fraude de este nivel, donde la compañía se ponía a negociar abusivamente con los activos de sus clientes. Sí, realmente ese es el gran riesgo que se tiene en este tipo de activos cuando no están controlados, vigilados, supervisados por alguna entidad que le permita tener algún grado de seguridad. Inclusive, pues hemos tenido... Recordemos que son intermediarios del mercado. ¿Qué es un intermediador del mercado? El que sirve para comprar y vender cierto tipo de activos, en este caso criptos, ¿no? Es correcto. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo en el sistema financiero y por eso varias veces Janet Yellen, la secretaria de Estado de Finanzas, la ministra de Hacienda de los Estados Unidos, pues ha advertido y la necesidad primero de hacer toda la renovación jurídica y que el Estado norteamericano y los distintos estados del mundo actualicen las normas que les permita por lo menos tener algún grado de regulación, de vigilancia a estos nuevos mecanismos de inversión, a estos nuevos activos que se están presentando en el mercado financiero internacional y que han llevado a mucha gente a perder su plata, a perder sus ahorros. Aunque, profesor, es paradójico porque si es cierto que es necesario un regulador del mercado, un custodio y un supervisor, aquí como el caso Estados Unidos, el Stockwatch, o aquí la Superfinanciera o la AMB, ¿sí? Que es el autorregulador del mercado de valores, y el custodio, como sería un DCVAL en Colombia, es necesario. Esto sería también algo contraproducente para las criptos. ¿Por qué, profesor? Porque resulta que el mercado cripto es un mercado que tiene algo exclusivo, que como es un sistema descentralizado, le permite a los tenedores de estos activos
no registrar sus activos ante ningún gobierno global para que les auditen en el tema tributario. Entonces, si se le quita este poder a este tipo de activos, también se le quita gran atractivo. Entonces ya muchos en el mercado no lo buscan. Porque es que recordemos, y le recordaba también una cosa al profesor Luis y al equipo, que es que, ¿por qué existen los paraísos fiscales? Pues porque hay infiernos fiscales. ¿Sí? Sí. O sea, cuando hay precisamente una opresión sobre algo, siempre hay una salida a algo. Muchos le han hecho mala fama a los paraísos fiscales. Yo soy de los que bendigo los paraísos fiscales porque precisamente ayudan a la generación de valor y también cuidan pues la generación precisamente de todo lo que se ha generado a través de muchos tiempos. Esto lo usan muchas compañías como por ejemplo Apple. Apple tiene muchas centrales financieras en muchas partes del planeta donde son generosos tributariamente con ellos. Gracias a eso es que Apple ya es una de las 10 empresas más rentables del mundo. Pero creo que si no estoy mal, con Saudi Aramco y con otra, están dentro de las 3 compañías del mundo más eficientes financieramente. ¿Qué quiere decir esto? Que son las que más registran utilidades. Y en este enfoque que estamos haciendo de varios temas, ya cerrando el año, nuestro programa final del año 2022, vamos a dialogar con Germán Puerta, que es un astrónomo, es economista, y la importancia que a veces no solamente nos quedamos nosotros en el plano local, o sea, nuestro planeta únicamente, sino qué está pasando. Él es un astrónomo que ha escrito más de 20 libros, ha sido funcionario del Planetario de Bogotá, y pues desde luego está muy metido en esta parte de investigación, está promoviendo un proyecto de ley en el Congreso de la República para que las ciudades importantes de Colombia, a través de los recursos de los planes de desarrollo, se incorpore planetarios que generen investigación, que promuevan a los jóvenes y especialmente a los niños en esta educación planetaria, o sea, ver no solamente qué está pasando en nuestro planeta, sino qué está pasando en el mundo, porque nosotros dependemos de la interacción de distintos planetas, no estamos solos. Y obviamente también generan las economías de escala, porque mueve turismo, Villa de Leyva tiene eventos, hay muchos eventos en el país donde esos tipos de encuentros de tipo de investigación científica, pues lleva a mucha gente a hacer turismo. Entonces vamos a darle la bienvenida al profesor Germán Puerta para que nos comente básicamente los eventos de este final de año. Muy buena tarde, nos encontramos con Germán Puerta, que es economista, pero ha dedicado su gran parte de su vida a la astronomía, a la investigación, al desarrollo de programas específicos en Bogotá y en varias partes del país. Bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Germán, cuéntenos a final de este año qué más actividades centrales se tienen para el desarrollo en distintas ciudades, Villa de Leyva, el de la Tatacoa, que también hemos venido comentando extraoficialmente. Sí, gracias. ¿Cómo están todos? En realidad hay mucha actividad alrededor de la astronomía y las ciencias del espacio. Todo el año hemos tenido muchísimos eventos. Esto está asociado también a todas estas maravillosas noticias que nos llegan, como por ejemplo el telescopio espacial James Webb, la misión Artemisa, la misión a un asteroide. Bueno, realmente Colombia sí es una potencia en el tema de la astronomía aficionada y divulgativa. La cantidad de eventos que hay es realmente extraordinaria. Por ejemplo, este fin de semana, viernes 16 al 18 domingo, tenemos el Festival de Turismo Astronómico en Villa de Leyva. Perdón, el Festival de Turismo Astronómico en la Tatacoa. Y luego, en la última semana de febrero, el Festival de Astronomía de Villa de Leyva, que es tal vez el más famoso y más importante de Colombia. Pero hemos tenido muchísimos eventos en diversos lugares. Y esto forma parte de nuestras estrategias para inculcar más cultura y ciencia en la comunidad y pues, en los territorios, que es lo que realmente hace falta. Un tema importantísimo, es un proyecto de ley que ustedes aspiran a presentarlo en el Congreso de la República. Ese proyecto de ley, ¿qué busca específicamente y va a ingresar por el Senado, me comentaba inicialmente? En realidad sí, estuve 14 años en el Planetario de Bogotá, un centro de ciencia extraordinario, maravilloso, y también hay otros similares como en Majaloca, el Parque Explora en Medellín con el Planetario, pero estos centros de ciencia son realmente muy contados, muy escasos. Muy limitados. Y fueron desarrollados por iniciativas individuales y privadas. Eso no debería ser así. Todo lo que estamos impulsando es que tengamos una política de Estado acerca de la integración de la cultura y la ciencia en la sociedad, en las comunidades y en los territorios. Y para ello
lo que se requiere es que los planes de desarrollo de los municipios y departamentos incluyan programas y proyectos de lo que se llama apropiación social del conocimiento, cultura científica. Y el proyecto de ley va en ese sentido, dándole cumplimiento a la Constitución en su artículo 71, y establece exactamente eso mismo, que los planes de desarrollo económicos y sociales de los departamentos y municipios llevarán estos proyectos de cultura y ciencia. Más museos, más planetarios, más parques científicos, más museos interactivos en los territorios, y desde allí irradiaríamos cultura y ciencia a las localidades y a las provincias. Ese es realmente un objetivo que tengo muy personal, y sin duda es un proyecto muy transformador de esta sociedad. Claro, porque genera desarrollo turístico, movimiento de la economía local y desde luego semilleros de investigación que son fundamentales para que los jóvenes, las nuevas generaciones se animen a participar en esos proyectos de investigación. Finalmente, Germán Puerta, coméntenos el último libro que usted lanzó, cómo se llama, cómo lo tituló, y obviamente me imagino que todavía está en el mercado. Sí, bueno, no es el último porque ya escribí otros 2 más que vienen en camino. El último publicado. Realmente este año lancé 3 libros con la editorial Planeta, Los Animales del Cielo, sí, con la editorial Random House, La Guía para Viajeros del Cielo, que es mi libro más conocido, una reedición, y con la editorial Icono, La Historia del Futuro. 2 libros más que vienen en camino: Viajes a la Luna, Viajes Fantásticos a la Luna, que es una revisión de la literatura de ficción sobre los viajes a la Luna del siglo I. Muy divertido quedó. Y un libro muy entretenido y muy didáctico también sobre el planeta Marte, que va a ser el gran protagonista del espacio en los próximos 15 años. Entonces, recuerden, pues, Astropuerta en Instagram, Twitter, astropuerta@gmail.com. Ahí lo encontramos. Ahí lo encontramos para seguir, digamos, todo este proceso de investigación que ha realizado, los libros que ha publicado, y además también para estar conectados con los eventos que tengamos en cada una de las ciudades. Germán, pues muchas gracias por estar en La Voz del Derecho en Panorama Económico, y esperamos que tenga una feliz Navidad y un venturoso año 2023. También les deseo a todos un gran año lleno de cultura, ciencia y mucha astronomía. Grandes noticias tendremos en el 2023 alrededor de las ciencias del espacio. Sí, este es un comentario interesante de Germán Puerta, astrónomo, economista, que pues, nos estaba ilustrando cómo hay muchos eventos de ciencia, de tecnología en las regiones, y cómo este proyecto de ley que va a iniciar en el Senado su trámite el año entrante, ojalá se logre para que los municipios, los departamentos puedan apropiar partidas, recursos importantes a la investigación, a la ciencia, a la exploración, y se creen esos planetarios, esos museos, esos centros de investigación que les permita a los niños de las regiones de Colombia ya tener mayores incentivos para hacer investigación, para empezar a hacer, algunos se orientarán a hacer la carrera como tal de astronomía, otros lo tomarán como hobby, pero en fin, y además eso va a generar, como les he comentado, el caso de Villa de Leyva. Este es uno de los eventos más importantes que hay. Ese encuentro de astronomía en Villa de Leyva es fundamental, y allá pues acude mucha gente de todo el país y de varias regiones del mundo que vienen a exponer distintas investigaciones. Entonces, y además la región se facilita mucho, el tipo de... La observación nocturna es muy interesante en Villa de Leyva para ciertos tipos de fenómenos de astronomía. Sí, hay 2 cosas muy claves hablando de astronomía y hablando de minería. Resulta que vamos a entrar en una era donde vamos a ir a la minería espacial. Sí. Precisamente todas las compañías como SpaceX, como Blue Origin, como muchas otras, y como Virgin Atlantic, están involucradas o con el sector turismo espacial, que es lo que se viene. Por ejemplo, Virgin Espacial viene trabajando precisamente para desarrollar todo el tema de turismo espacial. Ya empezaron los primeros vuelos, recordemos que es de Richard Branson. Ellos por el lado de turismo espacial. Por el lado de desarrollo espacial y exploración espacial está SpaceX, que es de Elon Musk, y Blue Origin, que es de Jeff Bezos. Entonces, si lo que se ve a futuro precisamente con una película que van a inaugurar
creo que esta semana, profesor Luis Alberto, se da ese cuento de la exploración espacial minera. De acuerdo. Es el desarrollo minero ya espacial. Por lo que decía precisamente nuestro primer invitado, Yesid, el tema de la minería y el tema de la extracción, que obviamente es limitado. Y obviamente como es limitado, ya a futuro estas compañías espaciales tienden a mirar esos tipos de negocios que dicen que puede costar mucho, ¿no? Y es lo que estamos mirando dentro de la ciencia ficción, pues que ya se va a volver realidad, ¿no? Sí, y ya pues obviamente estamos entrando a este balance económico del año, pues de todo lo que ha venido pasando en el fortalecimiento de la democracia. Tuvimos la oportunidad esta semana de hablar con nuestro panelista aquí, invitado en muchas ocasiones, el profesor César Ferrari, que ahora es consejero económico de la Presidencia de la República, y vamos a escuchar lo que él va a sustentar, que básicamente esta administración lo que quiere es fomentar la democracia liberal, o sea, la democracia participativa. Hablamos también del modelo económico y él manifestó que el modelo económico es precisamente fomentar un capitalismo social de mercado, que en ningún momento se va a hacer una transición a ningún tipo de régimen distinto al capitalismo que se está viviendo, que no hay socialismo ni comunismo, ningún tipo de esos fantasmas para Colombia, que todo lo contrario se está estimulando, buscando que las empresas privadas participen en los distintos proyectos. Y entonces escuchemos al profesor César Ferrari en esta entrevista que le hicimos en Panorama Económico, ya en este final de año, en este último programa del año 2022. Muchas personas todavía dudan de que el presidente es una tendencia de izquierda radical, que pertenece al socialismo, al comunismo. Eso es interesante que la comunidad, la gente, el común y corriente, entienda en qué modelo, por qué etapa está transitando Colombia, qué modelo económico y cuáles son los principios de ese modelo económico. Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Mire, no lo digo yo, estoy aquí repitiendo lo que ha dicho el presidente y lo ha dicho repetidas veces ante diversos auditorios. Lo que creo que son un poco las líneas fundamentales. Ciertamente una línea fundamental es el cambio, hay muchas cosas que cambiar en este país. Pero uno se asienta sobre qué modelo económico, y el presidente lo ha dicho varias veces, o sea, hay que construir capitalismo. Pero un capitalismo que signifique un capitalismo productivo, no un capitalismo rentista. Tenemos muchos mercados que funcionan todavía generando rentas, y eso significa nada más que el consumidor acabe pagando mucho más por lo que debería pagar. En un mercado capitalista ordenado, donde realmente se respete la competencia, no pasa eso. Y ese es el primer punto. El segundo punto, y también lo ha dicho el presidente, que lo que se trata es de profundizar la democracia liberal, porque si no se profundiza la democracia liberal caemos en dictadura, y por supuesto eso es negativo para el país. Y lo ha dicho con claridad y lo ha dicho con todas sus señales correspondientes. El capitalismo es base, la construcción de un capitalismo moderno, no rentista, y la democracia liberal, que es la que está inspirada por la Constitución también colombiana. Y el tercer punto que valdría la pena añadir es que el desarrollo del país tiene que nacer desde abajo. Tiene que estar basado en el desarrollo de los territorios, en el desarrollo de los pueblos, y no solamente consecuencia de tener unas decisiones que se imponen desde arriba, sin consideración de las personas ni las poblaciones en los diferentes territorios del país. Yo diría que esas son tres cosas fundamentales para hacer viable un gobierno del cambio. Y un tema también, profesor Ferrari, que es trascendental: transición energética, seguridad energética. ¿Cómo hacer esa transición inteligente, no afectando las finanzas en el corto plazo que nos produce la explotación petrolera? Mire, yo he escuchado al respecto una serie de opiniones que son hasta descabelladas. Entonces, como que se va a paralizar la producción y la explotación petrolera, y eso no tiene sentido, ¿verdad? Evidentemente tenemos que transitar hacia un nuevo modelo energético, entre otras cosas porque nos tomamos en serio la problemática, y el presidente se toma en serio la problemática del cambio climático, y eso también es parte de una preocupación a nivel mundial, no es solamente una preocupación localista. Eso es una cosa importante, y esa transición tiene que hacerse. Primero hay una serie de contratos firmados de exploración, y eso va a seguir existiendo hasta que se acaben esos contratos, y eso no es una cosa para mañana, eso va a durar un buen tiempo. Entonces, la otra cosa es que tenemos que pensar en que si queremos combatir el cambio climático tenemos que contribuir a generar otra matriz energética,
Y esa nueva matriz energética tiene que ser basada sobre energías limpias, hidroeléctricas, eólicas, solares, y en fin, todo lo que genere biomasas, todo lo que genere otro tipo de energía. El mundo está en eso. O sea, tampoco en ese sentido estamos inventando la pólvora. Tal vez hay una genuina preocupación del presidente para que esto se dé y Colombia sea parte de esa historia. Eso es una cosa. Es el análisis del profesor César Ferrari, que actualmente es el consejero económico de la Presidencia de la República. Adelante, Alejandro. Sí, me parece interesante, pero qué chévere haberlo tenido acá para interactuar con él, porque sí es importante hacer profundidad en un análisis que venía haciendo. Por ejemplo, las hidroeléctricas tampoco es que sean muy energía limpia y el impacto que generan en el ambiente es grande. No sé si el profesor Luis Alberto lo sabe por qué. No, el tema que estamos viendo con el Hidroituango, o sea, ahorita el impacto ambiental, el impacto ambiental es brutal, profesor Luis Alberto. La parte geológica, que este macizo no responda y que la vibración sea tan fuerte que tenga afectaciones, puede darse unos derrumbes ahí, que es lo que están anticipando ahorita con el desplazamiento, o por lo menos evacuar la población mientras se hacen todas las pruebas de las turbinas de Hidroituango. Eso lo estamos viviendo actualmente. O sea, sí, eso es un factor. Por eso hay una recomendación en eso, que ya no deben hacerse grandes centrales hidroeléctricas, sino micro centrales eléctricas que permitan menos riesgo a todo el tema ambiental que se está generando. Y bien manejadas, claro. Profesor Luis Alberto, ¿sabe por qué? Porque no es solo por lo que usted dice, sino hay algo adicional. Que cuando usted le cambia el cauce natural al agua, a los ríos, con volúmenes determinados, o genera sequías o genera inundaciones. Sí, claro. Alguna de las dos. Y precisamente lo decíamos, la naturaleza es sabia, profesor Luis Alberto, y el ser humano es el que se tiene que adaptar a la naturaleza, y la naturaleza, o sea, el ser humano se debe adaptar a la naturaleza y no que la naturaleza se adapte a él, ¿sí? Entonces, hablando otra cosa, por ejemplo, el tema de transición energética, profesor Luis Alberto, Colombia no genera más del 0,2 de emisiones carbono a nivel global. Entonces está muy bonito el romanticismo del presidente Gustavo Petro, pero es que ese no es nuestro problema, profesor Luis Alberto. No, ese problema es de China. Pero el profesor Ferrari manifestó que no van a parar, o sea, pero que profesor, eso no va a frenarse, sino que van a avanzar. Pero hablo del argumento para ser lógicos. Sí. ¿Sí? Ese problema lo tiene China, ese problema lo tiene India, ese problema lo tiene Estados Unidos, claro. Ese problema lo tiene parte de Europa, pero Colombia no. Colombia, de lo que genera a nivel global en ese componente, es muy mínimo. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Lo de la democracia liberal me parece interesante, pero yo ahí también hago un llamado y un paralelo. Cuando uno quiere democracia liberal económica, uno trata de mejorar las circunstancias de Colombia en el mercado con el tema de consumo, costos de producción, costos de inversión, para poder generar riqueza, profesor Luis Alberto. ¿Sí? Señor. ¿Por qué? Porque si usted castiga las rentas, que era lo que decía acá también, capitalismo rentista es positivo, profesor Luis Alberto, si se sabe combinar con una economía desarrollada. ¿Por qué economía rentista es positiva, profesor Luis Alberto? Una persona, por ejemplo, que no se quiera pensionar por el modelo tradicional, sino que quiera comprar activos de valor que le generen una renta, es positivo. Es dentro de lo que se mira dentro de las nuevas escuelas, y creo que el profesor Ferrari lo sabe, que es lo que le enseñan a los nuevos alumnos hoy en día, que traten de construir activos de generación de valor, algo que les genere rentas diversificadas en diferentes activos, para que la persona no sufra y no viva de un empleo nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El capital de la persona va a incentivar la industria, va a incentivar el mercado de capitales, y el mercado de capitales también se alimenta con eso. Es algo muy positivo y algo que tienen los países más desarrollados como Estados Unidos. Mire, por ejemplo, Singapur es uno de los países más desarrollados a nivel de protección de capitales. No por nada, con Irlanda son dos de los países más atractivos a nivel global, con el mejor Producto Interno Bruto per cápita, nos dan ejemplo, y con las tasas impositivas más bajas del planeta, profesor. Pero algo que quiero decir ya para despedirnos en este fin de año, que pues fue un placer compartir con el profesor Luis Alberto, con Jimena Charri, con nuestro ingeniero de sonido Luis Daza, que le agradecemos por toda su ayuda, y al doctor José Gregorio Hernández Galindo también un saludo muy especial, y a todos los oyentes. Pues este programa se hace y los análisis hacen en pro de ustedes, para ustedes, y qué bueno que nos sigan dejando las inquietudes de lo que quieren que analicemos, por estar por encima de cualquier idea política, que descubramos las verdades y que podamos también ser un medio referente para poder llevar precisamente a estas entidades, a estos actores, tanto políticos y de mercado, las inquietudes del ciudadano.
Y en este cierre vamos a escuchar al ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, que nos hace una síntesis de básicamente esta reforma tributaria que ya fue sancionada por el presidente de la República en la presente semana, pues ya es una ley y pues con los términos positivos, con los términos intermedios, con las grises, en fin. Hay o sea que ya no se puede cambiar nada. Ya no, ya es una ley de la República, se discutió en el Congreso suficientemente. No se logró, por ejemplo, impuesto a las pensiones altas, pero también se logró que el petróleo, que si sube de $65 el barril, tenga un 5%. Gravísimo. El ministro hace mucha referencia a la caficultura. La caficultura, cuando tuvo la bonanza cafetera, tenía que, de cierto nivel de exportación, hacerse un aporte para generar ese fondo. Lo que hemos hablado aquí muchas veces, la idea es que eso permitiera hacer un fondo de reservas para que el país tuviera para buen uso. Pero bueno, vamos a ver, escuchemos al ministro de Hacienda en este balance de 2022. La reforma tributaria del año pasado. Nosotros no la modificamos. Lo único que se hicieron fue eliminación de algunos beneficios que tenían ciertos sectores empresariales. Pero en principio la tributación para el resto de las empresas es la misma. O sea, digamos, uno puede decir, zonas francas. Sí, las zonas francas que en el mercado interno van a tener que pagar más impuestos. Pero las zonas francas que exportan van a tener el mismo impuesto. Y las otras empresas van a tener el mismo impuesto, el 35%. Más aún, yo he dicho y lo confirmo aquí, que si esta reforma tributaria nos da suficientes recursos, la siguiente reforma tributaria que yo presento es para bajar ese 35%, que me parece que es excesivo. Ese sí es muy excesivo. Uno del impuesto a la renta de personas naturales no es excesivo. Para ponerlo, yo también tributo en Estados Unidos porque allá he estado residente. Yo tributo más en Estados Unidos que en Colombia, es ridículo. Sí, este es un punto específico. El doctor Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia y vive en Estados Unidos, sino que está en préstamo a Colombia como ministro, porque realmente está radicado allá y tiene su año sabático como profesor de esta universidad. Y él lo dice, que su licencia. Él paga más impuestos allá que en Colombia. Pero profesor, ahí yo tengo una pregunta. No es una ilusión de que se van, mucha gente dice, no, nos vamos ahí, nos llevamos la empresa y allá. No, allá llegan y también todos los países tienen impuestos, unos más, otros menos. Entonces no es que tengan un paraíso total, además llevarse unos pequeños pesos y convertirlos allá al cambio del dólar, pues no fuerte. No es en este momento es fuerte. No es fácil. No es fácil ese traslado. Es una degradación de capital muy fuerte y grave. Pero hay una cosa que me encantaría preguntarle al ministro, que es que ya los impuestos están en el 21%, las rentas aquí están en el 35%, entonces ¿por qué va a pagar más impuestos allá que acá? Como persona natural, o sea, persona natural sí pagan. Las sociedades. Sí, correcto. O sea, no está hablando ni de sociedades ni de empresas. Persona natural. O sea, pero eso ya es una figura jurídica. Sí, correcto. Entonces, que obviamente eso se hace a través de un contable, pero eso es bueno explicárselo al oyente, ¿no? Sí, la persona natural, como él, como profesor universitario, lo que recibe, pues tiene que pagar unos sueldos que descuentan. Porque puede ser obviamente figura de sociedades y paga el 21%. Sí, se mete por sociedad, pero como está uno vinculado a una universidad, la universidad directamente le descuenta. Pero lo puede hacer, él puede figurar como firma, no como natural. Ya es un tema de procedimiento contable, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que sí le quería decir. El impuesto de renta en Estados Unidos está en el 21%, en Colombia el 35%, pero dicen que los impuestos sumados en Colombia llegan al 67-65%. Esa es una discusión entre FEDesarrollo, hay una discusión, FEDesarrollo dice el 67% y el gobierno dice que está en el 48%, pero estamos llegando ya al final de este programa, nos queda profesor, un minuto, querido Alejandro. Pero igual eso es altísimo. Claro. Yo siempre voy a ese tema, ¿por qué? Porque qué bonito hacer de Colombia un país de verdad, como lo dicen, no solo en palabras, ¿no? Que sea en la práctica, que no sea un país con cargas tributarias tan altas, que invertir sea malo, que producir sea malo y que consumir sea pésimo, ¿sí? Obviamente, qué bueno es tener incentivos para producir y para invertir y que la gente pueda vivir tranquila sabiendo que si invierte en generación de rentas, pues va a tener una mejor vida por la generación de valor que obtiene, ¿no? Perfecto. Y nos queda un tema para el año entrante que sin duda va a ser debate en Bogotá. Tenemos varios invitados, a Jorge Carrillo. No sé si alcancemos a escuchar a Jorge Carrillo, si no ya nos quedaría para el año entrante. Pero básicamente lo que hay en Bogotá es un tema de la construcción del corredor verde y es Transmilenio. O sea que ha habido una posición de cambio de la alcaldía, de la alcaldesa específicamente. Ella ha prometido que iba a ser una cosa amigable con el medio ambiente, no iba a suprimir, porque por la séptima, de la 98 a la 34 no va a haber carriles para carros privados. Entonces va a ser dramático que eliminen el servicio y los carros particulares son los que pagan en mayor cantidad de impuestos. Entonces es una coherencia, ¿no?
No hay coherencia. Entonces, ese va a ser un debate para el año entrante bien interesante. Estaremos acá con el arquitecto Jaime Ortiz, con el concejal Jorge Carrillo, con varios dirigentes de la ciudad para que se tramite este tema, esta discusión interesante. O sea, ¿qué es lo mejor para la ciudad? Dijéramos, la séptima ese fue un paso colonial, o sea, ese es de los primeros pasos que tuvo la ciudad desde los españoles, o sea, fue la primera alternativa de comunicación que había, paso real lo llamaban en su comienzo, y esa vía no puede, digamos, descomponerse, porque si se convierte como la Caracas, realmente el Transmilenio cercenó, o sea, hizo una especie de división tajante entre occidente de la ciudad y el oriente, y tener construcción simultánea, el metro elevado por la Caracas, el Transmilenio y construcción en la séptima también de Transmilenio, colapsa el tráfico de la ciudad. Bogotá. Y son 4 años de construcción. Entonces, eso lo vamos a analizar el año entrante. Una feliz Navidad para toda nuestra audiencia, para los directivos de la emisora. Profesor, y todo el equipo un pequeño dato, sí, cerrando el año precisamente. Cerramos con un dólar de 4.792 al día de hoy y está subiendo el 0,30%. Muchos esperan que, por favor, ojalá esto tienda a ceder. El llamado es precisamente al presidente. Recuerde que usted, pues presidente Gustavo Petro, es el presidente de todos y lo llamamos es a la convergencia. Y una frase como amigo sí se la dejo. Consiga expertos de todo lado, pero no solo académicos, sino también gente que esté en el mercado porque son los que manejan las cifras, manejan las proyecciones, manejan las variables, el riesgo país. Entonces es importante que haga convergencia y que se deje ayudar de los mejores y escuchar. Cuando uno escucha mucho y trata de hacer un análisis con expertos, pues mirar las fórmulas que nos llevan adelante. Y hay que recordarle a los oyentes, hay países que nos han llevado al éxito a muchas poblaciones en el planeta. Sigamos las reglas ganadoras y así nos volvemos un país exitoso. Perfecto, y hay técnicos, ahí en la Dirección de Crédito Público hay un técnico muy bueno, lo llevaron del sector privado para manejar todo el tema de deuda pública en Colombia. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, como siempre les acompañamos este año, Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta el próximo programa. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.